aquí para hacer la presentación del Diario de Jerusalén de 1914 a 1919 del Conde de Valois. Empiezo presentándome, soy Alicia Ares, la editora de Cuadernos del Laberinto. Con este libro queremos poner en relieve la figura de Antonio de la Cierva y Levita, que durante este periodo de tiempo en Jerusalén protegió a comunidades civiles, documentó la situación social y política y actuó como intermediario de un contexto internacional muy complejo. Estamos pues ante el diario de un testigo privilegiado de la transición del dominio otomano en la región. Recordemos que este libro ya fue editado en 1996 por la editorial Nerea, pero actualmente estaba totalmente agotado. Pero antes de esto es importante destacar que el hallazgo del mismo proviene de las investigaciones de Eduardo Manzano Moreno, que posteriormente nos hablará sobre este afortunado descubrimiento. Como cada libro es una puerta a un mundo nuevo, aquí tenemos una nueva puerta, pero es verdad que todas las puertas necesitan unas cerraduras y unas llaves para ser abiertas. Estas llaves son las personas y las instituciones que apuestan por la cultura y que han colaborado en este libro. Por eso, y porque como ser agradecido es de bien nacido, quiero destacar lo primero a la Biblioteca Iván de Vargas por acoger este acto, de manera muy destacada a Isabel Allende de Salazar, que es la nieta del conde de Valois, que ha luchado durante años para lograr que la memoria de su abuelo permanezca y sea recordada. Ella ha seguido con cuidado desmedido todo el proceso de edición y además nos ha facilitado las fotografías que aparecen en esta nueva edición. Porque es verdad que sin su aportación valiosísima hoy no estaríamos aquí y este libro seguiría enterrado. Por supuesto, también dar las gracias a toda la familia de la Cierva y a la gran labor de la valija diplomática, de la Asociación de Diplomáticos Españoles. También quiero destacar hoy y dar las gracias a todas las autoridades que se encuentran aquí, a todos los miembros de la diplomacia, embajadores, y de una forma cariñosa a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Botorrita de Zaragoza, Inma Cifuentes, que ha venido desde allí, y porque el conde de Valois estaba muy unido a esta tierra. Él tenía allí una finca y desde Jerusalén se trajo unos retoños del huerto de los olivos para plantar allí. Le van a hacer un homenaje en esa localidad el sábado, pero es encomiable que Inma haya venido hoy también a la presentación. Muchas gracias, Inma. Y como no, también agradecer enormemente la presencia al embajador Pedro López de Aguirre-Bengoa, que le tenemos también en la mesa y que luego posteriormente le vamos a presentar. Pero primero quiero que sea el director de la colección, Roberto Aillón, el que nos hable sobre esta institución, sobre la labor que hacen y nos hagan una pequeña introducción. Gracias a todos. Pues en línea con los agradecimientos, una parte que también merece que le agradezcamos es a la colección de la valija diplomática, que un poco también es lo que explica que yo esté aquí como codirector de la valija diplomática, y es una iniciativa, un proyecto editorial que surgió en el año 2000 y que precisamente lo que trata es de poner en valor la labor de los diplomáticos, acercarlo al público y también reivindicar esa faceta que tenemos de divulgadores de la cultura. Y concretamente una parte muy importante de esta obra es que es un poco anómala, porque normalmente se publican libros de diplomáticos que están en activo, y aquí lo que se decide es llevar a cabo una reedición para reivindicar una figura no un tanto olvidada, pero sí desconocida. Y entonces en este contexto también quería brevemente hablar de cómo surge esta iniciativa, que es gracias a la embajadora Paloma Serra, que en el año 2015, hablando con Isabel, empieza a mover esta iniciativa. Por eso, y desde el año 2015 hasta ahora ha habido distintas vicisitudes, pero en todo caso también es importante que Paloma fue cónsula adjunta en Jerusalén del año 2020 al año 2023, y hablando con ella esta mañana me decía, es que yo entraba todos los días en mi despacho y tenía en la entrada del consulado una foto de Valois. Entonces realmente que es algo que estaba muy presente y que ya ha habido en primera persona y que nos lleva a por qué estamos aquí. Y es que este libro en su edición española estaba prácticamente descatalogado y era muy difícil de encontrar.
Y sin embargo había una edición en inglés que sí que es accesible y eso era una anomalía. Entonces, un poco para paliar ese vacío, pues creo que desde la colección de la Valija Diplomática hemos decidido que aparte que es una muy buena idea reeditarlo, sino también reivindicar esta figura y acercarla al público en un contexto como el de hoy, en el que la labor de la diplomacia pues muchas veces puede ser incomprendida, pero creo que es muy valioso poner en valor a figuras como el Conde de Ballovar. Y ahora... Lo primero voy a dar la palabra al embajador Pedro López de Aguirre Bengoa. Le agradecemos mucho que esté aquí, porque él era amigo personal del Conde de Ballovar. Su padre también era amigo del Conde de Ballovar. Y ha sido una amistad intergeneracional, porque también su nieta Isabel sigue siendo amiga del embajador. Entonces es un círculo precioso que hoy estén aquí todos. Él nació en 1936 y, entre otros cargos, ha sido embajador de España en Grecia, en Israel, de hecho fue el primer embajador de España en Israel, también en Egipto, en Sudán o en la Santa Sede. Y entre algunas distinciones tiene la distinción Gran Oficial de la Orden Civil de África, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y sobre todo, yo creo que la mayor distinción ha sido que fue amigo del Conde de Ballovar. Por eso él es una persona que teníamos mucho interés que estuviera aquí hoy para que nos diese su testimonio. Por favor, embajador. Buenas tardes, voy a intentar no cansarles demasiado. Vengo con una especial alergia que por poco me impide venir aquí, pero vengo por tres razones fundamentales, una ya explicada. Primero, como embajador jubilado, que se ha pasado casi toda su vida dedicado al Oriente Medio y que ha estado destinado allí y que ha sido director general de esa zona en España durante muchos años, me siento enormemente vinculado al tema. En segundo lugar, es más importante porque tengo una vinculación personal con el Conde de Ballovar, a quien yo conocí mucho más tarde. Él me conoció a mí cuando yo tenía 2 años en Roma, como ahora les diré. En fin, el Duque de Terranova para mí, toda la vida, Conde de Ballovar para mí, Duque de Terranova. Y se dio la coincidencia de que mi padre, que también fue diplomático, y el Conde de Ballovar, pues tuvieron esas circunstancias extrañas. Sobre todo estamos hablando de principios del siglo XX, de 1919, 14, 19, por esa época, cuando los dos empezaban la carrera. Mi padre era un poco más joven que él, unos años más tarde, y en aquella época hablar de Oriente Medio, cuando ellos dos estuvieron destinados justo antes en América, además justo antes estuvieron destinados sucesivamente en un puesto en La Habana. Concretamente, mi padre estuvo en La Habana destinado 4 años después del Conde de Ballovar. Pero es que esa coincidencia se ha vuelto a repetir después en la historia muchas veces. Los dos fueron nombrados cónsules en Tánger. Mi padre no llegó a tomar posesión porque estaba en Roma destinado en la embajada entonces, y el gobierno consideró, en fin, que debía seguir en Roma, y siguió en Roma. La razón fundamental es que yo nací en Roma ya en el año 36, mi padre llegó allí en el 33, y primero nos cogió la guerra civil, después la guerra europea, etcétera, etcétera. Total, que mi padre se quedó en Italia hasta el año 47. Esa circunstancia de que se han ido sucediendo, etcétera, no terminaría aquí, no les voy a cansar con más detalles, pues les voy a dar uno muy importante. Los dos fueron cónsules generales en Jerusalén. El Duque de Terranova por segunda vez, después de todo su primer y gran periplo, sobre lo que versa el libro, durante la Primera Guerra Mundial, y después volvió en el momento en que se declaró la independencia del Estado de Israel. Yo supongo que por razones políticas se buscó en ese momento una persona
que tenía arraigo con la zona, que tenía no solamente conocimiento, sino que era muy conocido de la zona, en Jerusalén concretamente, y esto haría más fácil su labor, teniendo en cuenta que en España en aquel momento no reconocía Israel ni Israel España, no teníamos relaciones diplomáticas. Por lo tanto, mandaron al duque de Terranova. Y la última coincidencia, mi padre, que en esa época estaba de cónsul general en Sídney, donde tampoco teníamos relaciones en ese momento todavía diplomáticas con Australia, fueron unos años más tarde cuando se establecieron, por las circunstancias que todos conocemos después de la Guerra Mundial y el régimen de Franco, etcétera, etcétera. Mi padre pasó a suceder al duque de Terranova en Jerusalén en el año 53. Como verán ustedes, hay una serie de coincidencias. Yo después, mi modesta vida diplomática me hizo pasar por los mismos sitios donde pasaron ellos, más o menos. Yo estuve como primer embajador de España en Israel, en la zona donde los habían estado los dos como cónsules generales. Y en fin, no les canso más con esto, pero todas esas circunstancias familiares, todas estas, digamos, vivencias, el hecho de que mis padres y los duques de Terranova conservaban una amistad durante años. Yo recuerdo que mi padre, cada vez que venían aquí de vacaciones, pues lo primero era ver a los duques. Ellos estaban en Madrid, mi padre estaba fuera destinado, venían aquí. Y este es el segundo motivo. Y el tercero y fundamental, que creo que hay que rendir homenaje realmente a personas como el duque de Terranova, desconocido, tengo que decir que en gran medida porque él no quiso nunca publicar su diario, porque su diario no es una experiencia personal y no fue un libro para ser publicado. De hecho, se ha publicado después de su fallecimiento, porque él en vida no quiso nunca que se publicase. Lo cual le da, además, revela el carácter especial que tiene estas memorias que él escribió como un dato personal y familiar. Ahora explicaré un poco cómo lo veo yo, cómo sucedió. Y creo que hay que destacar los valores fundamentales que el duque de Terranova tuvo como diplomático. Hay una cosa que es importante: su familia, hijo de general, casado con una dama judía de Austria convertida al catolicismo. Eso le da una amplitud de visión, etcétera, etcétera, que después le va a ser muy útil en la vida diplomática, porque él tenía, evidentemente, heredado de su padre ese sentimiento profundo de servir a la patria que tienen los militares, porque siempre se les ha enseñado eso, y que también tenemos los diplomáticos. Y de hecho les recuerdo a los presentes, que no lo sepan, que nosotros en el escudo de la Escuela Diplomática tenemos una leyenda: pro patria legazione fungimur tanquam patria exhortante per nos. Quiere decir, nosotros representamos a la patria en tanto en cuanto la patria habla a través de nosotros. Eso hoy en día tiene una importancia mucho menor, pero en el siglo XX, principio del siglo XX, cuando estamos hablando, cuando no hay comunicaciones, cuando no hay internet, cuando realmente estar destinado en Jerusalén es estar como en el polo, y en medio de una guerra en que las comunicaciones, incluso la radio, no funcionan, etcétera, es estar aislado, es decir, tener que valerte por ti mismo. Pues esa serie de virtudes que él tenía y que se manifiestan a lo largo de todo su diario, heredadas, creo yo, de la formación que le dio su padre como militar y de la que él adquirió después como diplomático, con esa peculiaridad que digo, de que representamos a la patria. Nos elige un gobierno de determinados cargos, nos mandan y tal, pero representamos a la patria. Y de hecho que nos nombra es el jefe del Estado. Entonces, esa pluralidad que tiene el diplomático y que tiene también esa peculiaridad que tiene el militar, creo que se refleja enormemente en las memorias, en su actuación, en su forma de ver los problemas, en su forma de encauzar la situación. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales? No les voy a cansar porque realmente es tan rico en su personalidad que es muy difícil entrar en una breve exposición en todo su fundamento.
Pero evidentemente la primera, su diario es un diario que él escribe para sí. Es, digamos, donde él refleja su conciencia de lo que hace. No lo escribe para los demás, en principio. Aunque yo estoy seguro que él también lo escribió como una especie de testamento hológrafo, diciendo, por si me pasa algo en estos años de guerra, en que no tengo comunicación con mi familia, prácticamente muy difícil, en que no tengo otro compañero, porque él estaba solo, era el único diplomático español en puesto. Él dependía de nuestro embajador en Turquía, pero Turquía, en aquel momento de Jerusalén y en pleno inicio de la guerra, pues estaba a miles de kilómetros, comunicaciones difíciles. Eso significa aislamiento, eso significa tener que decidir por ti mismo. Y ahí es donde se refleja y se forjó, creo, la personalidad del conde de Balobar, cuya previa experiencia diplomática había sido completamente distinta. Había estado de cónsul adjunto en La Habana, que era La Habana de los años principios de siglo. Bueno, había dejado de ser España, pero había una comunidad española enorme, había un consulado general enorme, con cantidad de gente, había una embajada con muchísima gente. Es decir, pasa de una situación en que era una prolongación de su vida española en La Habana a una situación de aislamiento a miles de kilómetros y en una situación de guerra en la que se tiene que valer por sí mismo. Y ahí es donde empieza, creo yo, la idea del diario. Él quiere dejar constancia de sus sentimientos, constancia de sus zozobras, de cuando tiene un problema con el embajador en Turquía que no le entiende en una cosa, y él se plantea con la dignidad que debe tener cualquier diplomático que sea, digamos, leal con su patria y con él mismo, si no está de acuerdo en algo, exponerlo. Si no le hacen caso y considera que eso impide su misión, dimitir. Y de hecho, en el diario verán que hay dos ocasiones en las que él se plantea la dimisión y lo refleja en el diario. Con todos los problemas que tiene una dimisión, dice, bueno, y si yo dimito y después resulta que no me valoran esto que yo hago, este sacrificio que como diplomático destinado aquí aislado de todo lo que yo estaba haciendo, no me lo valoran, tal, ¿qué pasa? Bueno, entonces, ese diario lo que refleja para mí es cómo se va forjando cada vez más una personalidad con unas raíces profundas. Él era un cristiano practicante, procedía de una familia de origen, en este sentido, mixto, padre español, general, madre de origen judío convertida, es decir, tenía raíces por los dos lados con aquella tierra. Y entonces él empieza su labor fundamentalmente, como era su cometido, en la defensa de lo que es la situación de los intereses españoles y de los españoles que vivían en Tierra Santa. ¿Quién eran los españoles de Tierra Santa? Fundamentalmente todas nuestras instituciones religiosas, seculares, que evidentemente era su principal labor. Pero eso no le impide, por ejemplo, actuar también en determinados momentos en favor de los judíos, cuando los judíos son perseguidos por el propio Imperio Otomano, después de acabar con las capitulaciones, etcétera, etcétera, y con todo lo demás. Y él les intenta ayudar, pero en fin, su labor fundamental es defensa de los intereses españoles en Tierra Santa y de las comunidades españolas que allí están. Pero el destino quiere otra cosa. Quiere que se vaya quedando prácticamente ser el único cónsul occidental que permanece en Jerusalén. De todos los viejos consulados que dicta, se empezaron el nuestro en 1854, si no recuerdo, pero antes había alguno dentro del marco de lo que se llamaba la doctrina de las capitulaciones. Las capitulaciones, como ustedes saben, eran unos acuerdos que tenían los estados cristianos con el Imperio Otomano, por el cual reconocían una serie de facultades a los cónsules
para el gobierno de sus propias colonias, con unos estatutos específicos, con unos tribunales específicos, etcétera, que tenga interés por el tema de las capitulaciones y lo que aquello representaba en esta época. Les recomiendo un trabajo de un compañero mío, el embajador Remacha, que fue cónsul general en Jerusalén y que escribió un trabajo muy completo sobre todo el tema del derecho a capitulaciones y el estatus de los consulados generales en Jerusalén dentro de ese marco. Como digo, las circunstancias le obligan a ir interesándose por otros temas que en principio le son ajenos. En unos casos porque países que tenían allí colegas deciden retirar a los colegas porque estaban en guerra con el Imperio Otomano y por lo tanto no podían tener allí una presencia. Entonces, como suele ocurrir en estos casos, simplificando las cosas, lo normal es que se elija un tercer país para que represente. Y es lo que hicieron casi todas las potencias occidentales sucesivamente, pero de los dos bandos. A Alemania en un momento que le pasó lo mismo, así que empezaron también, cuando ellos vieron que no podían atender determinadas cosas, fueron pasando, según iba avanzando el curso de la guerra sobre todo, fueron pasando competencias al cónsul de Jerusalén, y al final se acabó convirtiendo en lo que las memorias y lo que la tradición, como le llamaban allí, el cónsul universal, porque prácticamente al terminar la Primera Guerra Mundial, el único cónsul que estaba allí, y el general Allen Bay, cuando ocupó, por fin liberó Jerusalén y ocupó aquella tierra al mando del ejército británico, pues evidentemente el único representante diplomático que en ese momento había en Jerusalén era Balobar, porque los demás todavía o no habían nombrado sucesores o no habían clarificado la situación. Y él tiene otro cometido que no estaba originalmente ni en sus ideas, me imagino, ni en sus pretensiones, ni en fin, que era servir de enlace diplomático al Alto Comisariado británico en Tierra Santa en los momentos de la ocupación y después de la ocupación, momentos delicados, etcétera, para definir el futuro, lo cual hace que su labor todavía se extienda más. Y no voy a seguir con este tema porque tienen los detalles ustedes prácticamente en el libro, reflejados en las memorias constantemente, pero sí quiero señalar un poco su personalidad. Era un hombre con unos antecedentes familiares, una cultura, una nobleza que se va enriqueciendo paulatinamente. Él empieza a aprender verdaderamente la diplomacia en Jerusalén, porque en La Habana no había tenido ocasión ni de improvisar ni de aprender realmente más que lo que le correspondía en aquel momento. Pero aquí es cuando su dimensión de diplomático deja de ser simplemente cónsul y se convierte realmente en un embajador de hecho para todos los países que en aquel momento no pueden tener representación allí y habían delegado en el consulado general su representación, en el consulado su representación. Y esto es lo que va fortaleciendo su personalidad y enriqueciendo su personalidad. Sabe tratar a los turcos, consigue tener buenas relaciones con varios generales turcos, con el gobernador y con otro general muy conocido, tienen ustedes el libro, muchos detalles ahí. El libro refleja cómo va consiguiendo esto. Les voy a decir una cosa simplemente material. Él cuando llega allí, pues nuestro consulado era un consulado relativamente, digamos, pobre en medios, porque no éramos una gran potencia en la zona y no teníamos un consulado más que con un cónsul, no tenía ni más compañeros diplomáticos ni tenía más no tenía una residencia adecuada. Eso se nota al principio. A él le influye, acostumbrado a otro tipo de vida, tener que hacerse a sí mismo y hacer el consulado, montar el consulado, establecer esas relaciones entre ese consulado y las autoridades, darles fuerza y darles entidad. Bueno, y eso es su primer trabajo. Y ahí le sirven su cultura, su personalidad
su sentimiento del deber. En el momento de aislamiento eso es lo que le mantiene. En el momento en que no sabe qué hacer, tiene que recurrir a sí mismo. Eso le va, evidentemente, cada vez haciendo más personalidad, digamos, diplomática en él, hasta que llega ya al final de la guerra, en que prácticamente pues ha agotado todas sus posibilidades, ha hecho todo lo que humanamente podía haber hecho un representante diplomático allí, y se quiere marchar, lógico y natural también, después de tantos años allí de aislamiento, etcétera, se quiere marchar. Además influyen razones personales. En ese momento él se busca crear una familia. Había conocido a su futura esposa en una peregrinación que ésta había hecho a Tierra Santa, y bueno, quiere decir, ahora me toca a mí vivir un poco mi vida, ¿no? Y es lo que hace. Pero a lo largo de todo ese diario, para mí lo fundamental es que lo que se manifiesta son esas constantes. Primero, de sentido patrio, de su función consular, diplomática, de hecho. En segundo lugar, sus virtudes personales, que se van forjando cada vez más, creo yo, en aquella situación difícil y durante aquellos años. Y al final, eso es lo que para mí tiene más valor de todo el diario. Que al final hemos visto cómo una persona crea un mito, porque acabó siendo un mito de Jerusalén. ¿Y cómo crea ese mito? A través de la constancia, a través del cumplimiento del deber, en todos los sentidos, incluso cuando el deber incluye amenazar con dimitir porque no se está de acuerdo con una idea. Es decir, no renuncia a exponer sus ideas, no renuncia a hacer su valoración. Eso es autenticidad. Y creo que eso es un valor muy importante en él, que además le acompañaría toda su vida. Y no les voy a cansar más, porque, en fin, tengo aquí muchas palabras, pero no les voy a cansar más porque esto es muy largo. Y quiero darle sobre todo ese tono familiar. Ese tono familiar, para mí, es un homenaje a una persona entrañable, como compañero, como superior, como compañero y como familiar, dentro de la familia. Y creo que esas vivencias tienen un gran mensaje para el futuro, para los jóvenes diplomáticos españoles también. Y creo que lo importante, esas memorias que deberían de ser, yo creo, de lectura obligatoria casi, ¿no? Deberíamos decir introducción en la escuela diplomática. La lectura de este libro como una experiencia práctica frente a lo que los nuevos funcionarios el día de mañana se van a tener que enfrentar. Menos, en unas circunstancias completamente distintas, ya no vale lo que valía entonces, porque cambió el mundo, las relaciones diplomáticas no son como entonces, hay videoconferencias, hay teléfonos, los representantes diplomáticos no tienen la autonomía, en el fondo, que tenían antes, salvo en circunstancias especiales. Yo la he sentido durante la Guerra del Golfo, siendo embajador en Israel. Pues sí, ahí hay comunicaciones, había de todo, pero yo estaba muy aislado, allí con mi colonia y con mi gente, etcétera, etcétera. Y bueno, nos refugiábamos entre los colegas, todos los colegas europeos sobre todo, que colaborábamos constantemente entre nosotros para organizarnos frente a aquella amenaza que no sabíamos cómo iba a terminar, aquello de los scouts, que si iba a pasar lo peor, no iba a pasar lo peor, ¿no? Y ese es el valor fundamental para mí, la entereza que este hombre tuvo, a pesar de esas circunstancias difíciles en muchos momentos, a pesar de que no estaba, digamos, la corriente a su favor en muchas cosas, que tuvo muchos problemas con los turcos en materia de privilegios de España en Tierra Santa, etcétera, etcétera, de respeto de las instituciones, de respeto de los monasterios, tuvo que hacer de todo, en fin, no me voy a alargar. Y por lo tanto creo que es un testimonio vivo de lo que puede hacer un diplomático, fiel al eslogan de su carrera, pro patria legazione fungimur, vuelvo a decir, tanquam patria exhortante per nos.
Esa es la función. El resto puede ser política o no política, pero lo esencial es eso. Y en eso están muy equiparados, creo yo, con los militares. Toda la vida hemos estado muy equiparados. Y él, que procedía de familia de militar, pues esto lo debió de sentir muy a fondo. Yo les animo a que lean este libro con detención, pero es un libro que hay que leerlo sin aspirar a leerlo todo un tirón, no. Hay que leerlo varias veces y hay que acompañarlo. El prólogo es muy bueno, el prólogo yo lo recomiendo. Lo primero, leer el prólogo para situarse en las condiciones políticas que había en aquel momento en la zona, etcétera, etcétera. Entonces ahí en el prólogo todo eso está muy bien explicado. Pero es un libro que hay que leerlo a trozos. Y lo que no se encuentra en el libro, buscarlo un poco en los libros de historia para completar las memorias. Y entonces las memorias tienen mucha más dimensión. Porque claro, él escribe para él no intenta explicar las dificultades de la política, etcétera, para inexpertos en la zona, para inexpertos en política. Él relata hechos. Pero esos hechos, para tener realmente un conocimiento más profundo de lo que significaban, etcétera, etcétera, no hay más remedio que recurrir paralelamente al libro de la historia. Entonces yo creo que las memorias, yo así lo he hecho siempre y creo que es necesario. Las memorias hay que leerlas teniendo al lado pues un par de libros buenos sobre la zona en aquella época, sobre lo que fueron, por ejemplo, todo el proceso finalización de la Primera Guerra Mundial, todos los acuerdos. Hay muchos libros, hay uno, yo no sé si lo tengo por ahí apuntado, hay un libro de un autor americano de los años 80 y tantos que se llama Una paz, a peace to end all peace, una paz para terminar con toda la paz, y que explica perfectamente toda la evolución de la zona desde antes desde el fin del Imperio Otomano y todo lo que eso trajo para la zona. Se lo digo a ustedes porque hoy en día lo que estamos viviendo sigue siendo un poco consecuencia, lo que vivimos en la zona sigue siendo consecuencia de ese pasado. No lo hemos superado del todo, ¿no? No voy a llegar a aquella expresión de un compañero nuestro, en fin, poco respetuosa relativamente, que decía Medio Oriente, demos gracias a Alá porque afortunadamente no es más que la mitad. Y ustedes me imagino que saben quién es, Agustín de Foxá, vamos. Pero de esas hay varias. Esa es una realidad como una catedral. Y entonces les animo a leer el libro, a comprarlo, a leerlo si quieren de forma comparada, porque entenderán mucho mejor lo que está pasando hoy. Parece que no, que son dos mundos distintos completamente, con una conexión. Pues no lo son. Sigue habiendo unos elementos esenciales que estaban allí entonces, que no se han sabido tratar desde entonces, desde el final de aquella guerra, con el reparto colonial que se hizo en el Medio Oriente, y después el segundo reparto, digamos, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se acabaron con protectorado británico y todo lo demás, y bueno, se creó el Estado de Israel, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de muchos flecos y muchas cosas que se dejaron sin solucionar desde la época en que él estaba allí en Jerusalén, con la liquidación del Imperio Otomano, que no se hizo de una forma, en fin, yo creo, correcta, pensando en la historia. La intencionalidad probablemente fue buena, pero el desarrollo después no. Y con esto voy a terminar. Que lo disfruten ustedes el libro y sobre todo que intenten leerlo pausadamente, volviendo sobre él, volviendo sobre los capítulos, y cuando tengan uno, busquen un libro de historia bueno y lean esa parte y verán cómo se complementan, y entonces el diario adquiere mucho más valor.
perdonan mi alergia. Estoy... Muchas gracias, embajador, por todas las palabras, como nos ha contado su amistad con el conde. Y ahora quiero presentar a Eduardo Manzano Moreno. Él es la persona que hace la presentación, la introducción y las notas del diario. Verán ustedes cuando lo lean que es magnífico. Y además fue la persona que sacó a la luz el diario. Él fue discípulo de Abilio Barbero y es un historiador español especializado en Al-Ándalus. Es doctor en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid y Master of Arts Studies. Además es profesor de investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del que fue director entre el 2006 y el 2012. Ha sido profesor en Chicago y visitante en Oslo. Su trabajo se ha concentrado principalmente en la historia del Al-Ándalus y en las implicaciones sociales de la historia y de la profesión del historiador. Tiene una obra extensísima, pero destacamos Conquistadores, Emires y Califas, Los Omeyas y la formación del Al-Ándalus, La corte del califa, La gestión de la memoria, La historia de España al servicio del poder, España diversa o Claves de una historia plural. Sin su labor, sin su empeño y sin su investigación, hoy no estaríamos aquí porque lo más probable es que el diario no hubiera salido de la luz, así que un aplauso muy fuerte también para Eduardo. Bueno, se me oye bien, ¿no? Muchas gracias, Alicia, por tu presentación. Muchas gracias, Roberto, por tu presentación también. Y muchas gracias, embajador, por la magnífica introducción que ha hecho a esta obra. Bueno, José Antonio de la Cierva es para mí una presencia en mi vida que ha estado ahí durante décadas, ahora realmente. Y ha sido un poco guadianesca, ¿no? Ha estado, a veces ha salido, luego ha vuelto a ocultarse, luego ha vuelto a salir. Y esta es una de las veces en que ha emergido otra vez en la persona de José Antonio de la Cierva. Y ha sido guadianesca y ha sido también un poco inesperada, ¿no? Porque yo no me dedico realmente a este periodo de la historia, me dedico a la historia medieval. Y entonces se preguntarán ustedes, ¿qué pinto yo entonces haciendo una introducción, una edición, etcétera, de este libro? Y les voy a contar un poco la historia, porque es una historia curiosa, creo, es interesante. Desde luego yo no descubrí el manuscrito lo tenía la familia del conde de Vallovar y por supuesto ellos conocían muy bien su existencia, pero se dieron una serie de circunstancias afortunadas que me gustaría pues relatarles hoy un poco y compartirlas con ustedes, ¿no? Porque como les digo, es una historia yo creo que curiosa y que es interesante también y de la que también se pueden sacar algunas interesantes enseñanzas. Yo estaba estudiando en Londres, en School of Oriental and African Studies, esto era en el año 1987, 88, perdón, en el 88-89. Y en aquella época, bueno, yo ya había hecho todos los cursos que tenía que hacer sobre el Islam temprano, etcétera, bueno, sobre la expansión árabe del siglo VII, VIII. Y en el segundo año me planteé, bueno, aprender un poco sobre Islam, sobre la época contemporánea, ¿no? Y había un profesor, que era Malcolm Yapp, que era uno de los grandes especialistas sobre la historia del Próximo Oriente. Tiene un magnífico manual que publicó justo en aquella época, y sus clases eran muy interesantes, ¿no? Y recuerdo que yo decidí enrolarme en esas clases, que ese curso concretamente, él lo centró en el mandato británico en Palestina. Él quería que estudiáramos durante todo un año el mandato británico en Palestina, desde la conquista por Allenby del territorio palestino hasta la proclamación del Estado de Israel. Y bueno, era una clase, la verdad, muy interesante. Yo tenía compañeros muy interesantes, tenía compañeros que eran diplomáticos egipcios o que iban a entrar en el cuerpo diplomático egipcio. Tenía una compañera que era Zainab Badawi, que en aquel momento comenzaba su carrera como periodista. Ella ya estaba presentando las noticias del Channel 4 por la tarde, luego fue periodista en la BBC y hoy, lo que son las cosas, es la presidenta de SOAS, de School of Oriental and African Studies, que nos lo iba a decir entonces cuando estábamos los dos tratando de sacar adelante nuestros trabajos, nuestros essays y todo esto. Y me acuerdo que yo me pasaba el día metido en la biblioteca de SOAS, es una biblioteca estupenda, y estaba leyendo las memorias de un
de uno de los miembros de la administración británica cuando se instaura el mandato, que es Ronald Storrs. Era un libro que se llamaba Orientations, y bueno, pues tenía interés conocer un poco pues cómo se había desarrollado la implantación del mandato británico, los primeros momentos. Y Ronald Storrs de repente pues dice, bueno, pues es que hemos llegado aquí y nos hemos encontrado con que hay un señor que es el cónsul universal, efectivamente, como tú muy bien decías. Y este cónsul universal, efectivamente, él había sido cónsul representante de España inicialmente, pero luego cuando las potencias centrales entran en guerra, cuando los aliados entran en guerra, se hace cargo pues del consulado francés, después del consulado italiano, se hace cargo también del consulado de Estados Unidos también cuando Estados Unidos entra en guerra, es decir, se había hecho cónsul universal, y cuando se habían marchado los países de las potencias centrales, de Austria, etcétera, pues se había hecho cargo él de los asuntos de los alemanes, por lo tanto, y de los austriacos, y por lo tanto era el cónsul universal, es decir, no había ningún otro cónsul en Jerusalén en ese momento. Y entonces decía Storrs, dice, bueno, este hombre, el hombre está aquí, lleva aquí años, pobre, un poco fastidiado, está deseando irse al Cairo a ver si se puede tomar una langosta y a tomarse unas copas o algo. Dice, y parece ser que ha escrito unas memorias, unos diarios que por desgracia no voy a poder ver durante mi vida, porque debió decirle ya en aquel momento a Storrs, esto yo no lo voy a publicar en vida. Bueno, a mí aquella cita me llamó la atención porque una de las cosas que yo descubrí durante el curso con Malcolm Young era que, bueno, contrariamente a lo que yo pensaba, que en la historia contemporánea ya se sabe todo, pues no, hay muchos enigmas realmente sobre periodos relativamente recientes de la historia. Hay muchos enigmas, sigue sin estar claros a veces cosas como los acuerdos Sykes-Picot, no está del todo claro qué es lo que llevó a Gran Bretaña a proclamar la declaración Balfour, y una de las cosas que hablábamos en clase precisamente era que la situación de Jerusalén durante la Primera Guerra Mundial era muy mal conocida, que no se sabía muy bien qué es lo que había ocurrido, no estaba demasiado claro, porque los archivos turcos habían estado, y yo creo que siguen estando en buena medida, bastante cerrados al respecto, por los problemas que esto puede generar, y nadie tenía una idea muy clara de qué es lo que ocurría realmente dentro de Jerusalén durante esos años. Y a mí aquello me llamó la atención, lo hablé con el profesor Yab y me dijo, pues esto puede ser interesante. Y recuerdo que volví a España y mi maestro, director de la tesis, Abilio Barbero, como descendiente que era de los marqueses de Cerralbo, era una persona que le gustaba mucho, conocía muy bien toda la nobleza española. Era estupendo para poder detectar también los títulos nobiliarios fraudulentos. Cuando había un título fraudulento, me decía, este es un título que está hecho en la calle Fuencarral, donde había un señor que parece ser que te hacía certificados de nobleza en los años 40 y 50. Bueno, Abilio Barbero tenía un maravilloso libro, que era el libro de la nobleza española, donde tenías todos los teléfonos y tenías perfectamente identificados a todas las personas, los actuales, las personas que tenían cada uno de los títulos, etc. Y dijo, bueno, pues vamos a mirar quién es el conde de Bayobar hoy en día. Y efectivamente aparecía un conde de Bayobar, aparecía un número de teléfono, aparecía una dirección, y bueno, pues yo con un poquito de miedo, más miedo que vergüenza, llamé a ese teléfono, y una persona muy amable me dijo, bueno, no, yo creo que yo no soy la persona adecuada, con quien tiene que hablar usted realmente es con mi madre, que es la que realmente conoce, porque sí, yo creo que ha habido algo, pero hable usted con mi madre, que ahora no está, pero llámele usted dentro de una semana o algo así. Y volví a llamarla, y fue ahí donde conocí a doña Isabel de la Cierva, que fue para mí, pues realmente, pues la persona realmente, la responsable de que hoy realmente estemos hoy aquí. Porque realmente de una manera muy generosa, sin conocerme absolutamente de nada, rápidamente me dijo, hombre, sí, estaría estupendo que se pudiera trabajar sobre estas memorias. Mi padre realmente siempre lo hizo, siempre tuvo esta idea. Llegó a hacer una copia mecanografiada. Había habido una investigadora americana que había venido aquí, pero luego no supimos nada de ella. Y mi padre siempre se quedó un poco con la idea de que esto quizás se podía haber publicado, pero bueno, luego ya había fallecido, etc. La verdad es que conocer a doña Isabel para mí fue un placer, realmente fue siempre muy extraordinariamente amable conmigo, me dio todo tipo de facilidades, me facilitó la entrada en su domicilio, etc. Y me puso encima de la mesa la copia que había hecho, la copia mecanografiada. Y con aquella yo pude trabajar efectivamente para hacer, bueno, pues lo que era mi trabajo final de curso, ¿no? Y la verdad es que fue un trabajo que Malcolm ya pues me felicitó mucho, porque decía, bueno, esto realmente es una cosa nueva, esto no lo sabíamos, esta figura tan curiosa de
este cónsul español. Da algunas informaciones interesantes sobre los precios del trigo, sobre los precios de los artículos de primera necesidad. Da un poco la idea de cómo se está viviendo en Jerusalén en ese momento el avance británico, y luego también da una serie de pistas interesantes sobre cómo toma la población el comienzo del dominio británico. Bueno, pues yo hice aquel trabajo, luego hice un pequeño artículo que apareció publicado en la revista Urak, pero siempre quedamos un poco con la familia de que queríamos un poco más, ¿no? Queríamos ir un poco más lejos, que realmente las memorias necesitaban ser publicadas, ¿no? Y ahí pues estuvimos unos años un poco viendo a ver quién lo podía hacer, quién podía a lo mejor pues estar interesado. Y bueno, hubo un momento en el que la editorial Nerea, que en aquel momento era propiedad del padre de Alejandro Vergara, no recuerdo el nombre del padre de Alejandro Vergara. Alejandro Vergara es el conservador actual es un conservador del Museo del Prado. Es uno de los grandes especialistas sobre el barroco español. Bueno, pues Alejandro, que ya era compañero mío de la facultad, pues me dijo, bueno, mi padre a lo mejor podría estar interesado. Y justo en aquel momento, desgraciadamente, el padre de Alejandro falleció, y aquello hizo que el proyecto se viniera un poco abajo, ¿no? Pero recuerdo entonces ir a la escuela diplomática y su entonces director me habló de un señor que me dijo, tengo un colega, que es un colega amigo mío, que a lo mejor algunos de ustedes le conocerán, porque ustedes se conocen todos entre todos, que se llama, dice, que realmente es una persona que yo no tengo nada, yo aquí en la escuela diplomática no tengo un duro, mire usted, yo no le puedo financiar la publicación de este libro, pero este compañero mío tiene muchas faltriqueras, siempre recordaré, es un hombre que tiene muchas faltriqueras y siempre encuentra manera de encontrar. Se llamaba Delfín Colomé. Y Delfín Colomé fui a verle en su despacho que tenía en la calle Abascal, y recuerdo que inmediatamente le pareció una idea estupenda. Dijo, esto hay que publicarlo, etcétera, y venga, vamos a por ello. Y fue por esto, gracias a Delfín Colomé finalmente, que también falleció años más tarde, recuerdo, que el libro pudo salir adelante, porque en aquel momento Editorial Nerea empezaba ya a tener algunos problemas económicos y realmente a cometer una edición de este tipo pues era bastante complicado, porque era un libro con poca tirada. En la publicación de las memorias finales, tal y como aparecen ahora, Isabel de la Cierva tuvo otro detalle maravilloso conmigo, que quiero señalarlo. Y fue que, bueno, yo como historiador pensé siempre que las memorias mecanografiadas por José Antonio del Valle, por ti, Isabel, había sido tú la que habías estado. Yo siempre pensé que, hombre, las había hecho ya una parte de su vida final y que a lo mejor había cambiado alguna cosa con respecto a su diario manuscrito. Exacto. Y entonces Isabel de la Cierva tuvo la enorme amabilidad, yo se lo planteé de la forma más, digamos, más suave que pude. Dijo, hombre, me gustaría quizá cotejar el texto original de los diarios con esta copia mecanografiada. Y de nuevo, Isabel de la Cierva fue absolutamente amable, dio todas las facilidades, y ellos tenían, efectivamente, la familia teníais varios cuadernos, creo que eran 5 o 6 cuadernos, comprados por él, posiblemente en Jerusalén en aquel momento, que estaban manuscritos. Y bueno, como para mí era una gran responsabilidad sacarlos, llegamos al acuerdo de que yo iba a vuestra casa, a la calle Hermosilla, y allí iba yo por las tardes a cotejar el comedor de vuestra casa, y siempre fuisteis extraordinariamente amables conmigo, siempre me disteis todo tipo de facilidades, yo nunca os estaré suficientemente agradecido, y pudimos efectivamente ver que había algunas cosillas que José Antonio de la Cierva había modificado. Voy a poner un caso muy, pero que era curioso, ¿no? Él conoció, después de la llegada de los británicos, conoció a Chaim Weizmann, que había sido el fundador y presidente de la organización sionista, y en la obra manuscrita pone personaje que me ha resultado extraordinariamente antipático, y en cambio en la copia mecanografiada decía un señor que estaba muy interesante, etc. Es decir, que claramente es lo que solemos hacer en estos casos, que como habían pasado ya 50 o 60 años, pues evidentemente pues la historia había tomado ya ciertos.
Pero bueno, entonces pudimos cotejar efectivamente el manuscrito, pudimos sacarlo adelante y pudimos publicarlo, ¿no? Que para mí fue una gran alegría. Yo creo que para Isabel de la Cierva también fue una gran alegría, porque era realmente reivindicar una memoria de la diplomacia española que efectivamente, como muy bien ha señalado el embajador Aguirre Bengoa, realmente constituye una enseñanza realmente extraordinaria, ¿no? De una persona muy aislada, que sobre todo te das cuenta que no sabe lo que va a pasar al día siguiente, no sabe lo que va a ocurrir al día siguiente. Los turcos pueden ganar la guerra, pueden no ganar la guerra. Las peleas con la custodia franciscana y con la influencia italiana son continuas. ¿Qué va a ocurrir? Hay epidemia de tifus, mucha gente está muriendo con el tifus. De repente hay cuando el gobernador turco se pone nervioso, pues entonces empieza a lanzar así como amenazas. Él tiene la gran suerte, José Antonio de la Cierva, de que se hace muy amigo de Yemal Pasha, que es uno de los grandes, es una de las personas que controlan en ese momento la República Turca, y es ministro de la guerra, y bueno, pues parece ser que desarrolla una relación muy, muy cercana, ¿no? A mí siempre me quedé con la idea de, bueno, ¿qué diría Yemal Pasha después en sus cartas o en los materiales de archivo que pueden existir en Estambul? Bueno, sacamos ese libro, creo que hicimos un buen trabajo con él, o por lo menos yo quedé satisfecho. Yo me dediqué ya a otras cosas, y después, años más tarde, apareció Roberto Mazza, quien él, contrariamente a mí, sí que era realmente especialista en Jerusalén, se dedicaba a ello, y decidió él sacar la traducción del libro en inglés. Es la traducción que se publicó en el año 2011, que sacó Ivy Tauris, y se hizo con un prólogo que él sacó. Yo en aquel momento me estaba dedicando a otras cosas, a los omeyas, a Córdoba, al califato, estas cosas, y él puso sus notas también, y bueno, pues creo que hizo un buen trabajo, y de hecho es un libro que se cita bastante entre los estudiosos del periodo en el Próximo Oriente o en el Oriente Medio de la Primera Guerra Mundial, porque es un libro que es verdad que da mucha información que se puede juntar después con otros datos. Y bueno, pues esto ha sido así hasta hoy, que de repente pues la magnífica iniciativa que ha tenido la Maleta Diplomática de sacar de nuevo este libro adelante, incluyendo nuevas fotografías, que esto es importante porque no solamente es una nueva edición, sino que hay fotografías muy interesantes. Ha sido realmente, para mí ha sido una gran alegría ver que habéis podido incluir fotografías nuevas, ¿no? de la presencia del conde de Vallevar en Jerusalén, ¿no? El aparato gráfico es espléndido. Y bueno, pues yo quería simplemente terminar con eso, ¿no? Pues para mí es un libro, la verdad, siempre ha sido una fuente de satisfacciones, ¿no? Siempre ha sido una fuente de satisfacciones, pues conocer a la hija del conde de Vallevar, con Isabel de la Cierva, conocer a Isabel Allende Salazar. Siempre ha sido muy grato, ¿no? Siempre me ha dado muchas alegrías el trabajar en este periodo y el trabajar con estas memorias. Y sobre todo lo que me ha permitido ha sido efectivamente conocer mejor, porque estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? El elemento personal, aparte del elemento histórico, pero conocer mejor luego los sinsabores que tienen, ¿no? Muchas personas que trabajan en el cuerpo diplomático, ¿no? Los momentos difíciles en los que no sabes qué va a ocurrir, en los que te encuentras aislado, en los que las instrucciones que recibes no están claras, en que tienes que tomar decisiones que a lo mejor te traen malas consecuencias, que das un paso en falso, etc. Y esto es algo que se ve mucho en las memorias, ¿no? Ese aspecto humano de José Antonio de la Cierva, si uno sabe leer entre líneas, lo capta con mucha claridad, ¿no? Hay una cosa que yo siempre me he quedado con la cosa, y es que nunca tuve tiempo o nunca tuve la oportunidad de estudiar a José Antonio de la Cierva después de abandonar Jerusalén. A mí me hubiera gustado mucho haber continuado un poco trabajando sobre su figura, ¿no? Pero eso ya exigía más, conocer más archivos, etc. Me hubiera gustado mucho saber más de su vuelta a Jerusalén, cuando vuelve después de la creación del Estado de Israel, porque creo que le había dejado detrás un grandísimo recuerdo. Isabel de la Cierva me hablaba de que efectivamente había gente que, digamos, que recurría a su conocimiento para zanjar algunas disputas, y me parece que es una persona que es de estas personas interesantes, ¿no? De lo que realmente las personas que generan
estos cuerpos diplomáticos que, con todo lo que a veces decimos y todo lo que a veces nos quejamos, realmente el cuerpo diplomático español es mucho más fuerte de lo que pensamos, ¿no? Es extraordinariamente fuerte, y es gracias a gente como José Antonio de la Cierva, a esa idea del cumplimiento del deber, ¿verdad? Esa idea de que tengo que tratar de aquí de tratar de defender los intereses de mi país por encima de todo, ¿no? Aunque me tenga que pelear con el custodio del franciscano, y aunque en algún momento dice, me voy a dejar, creo que dice, voy a dejar de ser católico, porque ya estoy harto, ya no puedo soportarlo más, porque efectivamente uno de sus grandes temores era que Italia ocupara un papel, Italia o Francia en su momento, pudieran ocupar un papel más fuerte que España en Jerusalén, ¿no? Y es una de sus obsesiones, precisamente, es mantener ahí, poner pie en tierra y decir, aquí tenemos una tradición histórica, y esta tradición histórica pues no se puede mover. Y yo estoy de acuerdo, debería ser un libro que podría ser interesante para las nuevas generaciones que estudian diplomacia, con unas circunstancias totalmente distintas y en un entorno completamente diferente. Pero sí que creo que puede permitir mucho, pues eso, aprender, como muy bien ha señalado la esencia, ¿verdad? Cómo construir, cómo crear cosas, ¿no? Cómo ir creando cosas desde prácticamente de la nada hasta el final convertirte en una figura muy respetada, porque esta es otra cosa que es verdad, que él acabó siendo una persona extraordinariamente respetada por tirios y troyanos, ¿no? Por unos y por otros, por británicos, por otomanos, por turcos, por los alemanes, por los judíos también, que él tuvo un papel importante, e incluso también por los árabes, que también tuvieron con él algunas diferencias. Bueno, yo de verdad les recomiendo encarecidamente que lean este libro. Es un libro muy interesante. Para mí, volverlo a leer ahora con la reedición ha sido un placer. Y bueno, pues agradecer a todos ustedes su presencia aquí, y agradecer sobre todo a la editorial que haya hecho este esfuerzo, porque pues, me consta que ha hecho un gran esfuerzo por tener aquí con nosotros esta obra, que es una página de una historia muy larga y muy compleja, que es la historia de la diplomacia española en el Próximo Oriente. Muchas gracias. ¿Puedo decir una cosa? No, quería simplemente toda la magnífica explicación que ha dado, que yo he tratado de resumirla quizás demasiado, pero fíjense ustedes un detalle del valor que tenía este hombre, el duque de Terranova, que, como les he dicho, fue a Jerusalén en el año 48 en plena guerra. Si van ustedes al Palacio de Santa Cruz, en la escalinata hay una serie de lápidas a diplomáticos españoles fallecidos en el deber, cumplimiento del deber. Y hay una que pone Allende Salazar, 1947, atentado en Jerusalén. 5 de enero del 48. 5 de enero del 48. 5 de enero del 48. Bueno, él va a Jerusalén después de saber esto. Claro, tío Manolo. Claro, que te quiero decir que el valor que tuvo una persona que había hecho su carrera y que se había dedicado al final sobre todo a su familia, que es lo que quería, que de repente le dicen en Madrid, oye, vete a Jerusalén de cónsul general porque tú, con tus antecedentes, puedes facilitar en este momento difícil en que el gobierno de Franco no es bien visto, digamos, por el nuevo Estado israelí, etcétera, etcétera, que no decida el gobierno israelí, dejamos a España sin consulado general. Pero es que, retirar el exequatur, bueno. El abuelo, Antonio, su hija Isabel, mamá, estaba casada con el hermano siguiente de tío Manolo. Ya lo sé. Entonces lo que quiero decir que el valor de un señor de decir, bueno, toda mi vida organizada, toda mi vida tal, y ahora de repente dejo esto, me voy a Jerusalén, donde acaban de matar a un compañero diplomático en una explosión en un hotel que le impuso el Irgun, la bomba la puso el Irgun, aunque hay varias versiones, pero en fin, la más que yo conozco, lo mejor es que la puso el Irgun. Un detalle, nada más que eso, para que fijen ustedes el valor que tenía,
porque eso no lo hace todo el mundo. Hubiese podido decir, bueno, yo ya estoy viejo, ya he pasado mi momento para esto, ya no soy joven como lo era en aquel periodo en que tenía arrestos para hacer todo lo que hice, y me quedo con mi familia. Nadie le hubiese podido imputar nada, absolutamente nada. No se fue. Gracias, embajador. Como Orochi, reflejar ese detalle. Bueno, pues simplemente concluir de nuevo agradeciendo a vosotros por venir, a Isabel y la familia, y a ti, embajador, y también por las reflexiones sobre este libro. Gracias.